Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 26 nos enseña acerca del modelo, la manera de cómo nosotros debemos vivir. Amén. Cómo debemos vivir para el Señor. El libro de la carta de Filipenses, sabe que es una carta que se llama la carta del gozo. Amén. Y es paradójico porque la realidad que estaba viviendo la iglesia de Filipo no era para gozarse. Era para estar así como triste, preocupado, porque la iglesia de Filipo estaba viviendo un tiempo bastante duro, bastante difícil. Y era una iglesia que una de sus características es que la iglesia de Filipo era una iglesia muy pobre. Entonces no era como mucho para gozarse, ¿no? Uno se goza cuando hay necesidad, uno se goza, uno se preocupa. La iglesia de Filipo era una iglesia que era muy pobre, pero ¿sabe qué? A pesar de la pobreza, a pesar de su condición de pobreza, era una iglesia generosa. Y daba, y de hecho la escritura muestra que Epafrodita, que un día la pastora predicó acerca de Epafrodita, era el pastor de esa iglesia. Y en las visitas que Epafrodita iba a visitar a Pablo en la cárcel, llevaba siempre una ofrenda de la iglesia para bendecir el ministerio de Pablo. Pablo reconoce y agradece en su corazón por la colaboración, a pesar de que era una iglesia modesta, a pesar de que era una iglesia pobre, cierto, era una iglesia generosa. Otra condición que tenía la iglesia de Filipo, lamentablemente, estaban pasando situaciones internas bastante difíciles, bastante duras. Había discordia, había pelea, había situaciones internas dentro de los hermanos, cierto, que estaba produciendo una desunión. La iglesia de Filipo era una iglesia que estaba rodeada de mucho paganismo, había mucha idolatría. Y también dice en la carta que Pablo escribe el ambiente externo, que había mucha maldad. Dice que había una generación perversa, dice, maligna. Estaba corrompida la sociedad. Entonces, la verdad que escribir una carta que se puede llamar la carta del gozo, la verdad que no trae ningún gozo el reporte que yo les traigo de la iglesia de Filipo. Pero aún en medio de toda esa situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento, por eso Pablo le escribe esta carta para poder exhortarles, animarles. Porque Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso, estaba encarcelado, ¿cierto?, en Roma. Pero a él le estaba llegando todo el reporte de la situación que estaba viviendo la iglesia ahí, en aquella región, en aquel lugar. Por eso que Pablo, el tiempo que pudo estar con ellos, le enseñó acerca de Jesús, le enseñó acerca de la forma de pensar, acerca de la manera como Cristo debe actuar. Por eso que en el versículo 5 dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esta es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Amén. O sea, Pablo le está volviendo a recordar, diciendo, ¿sabe? Yo no puedo estar en ese lugar para volver a enseñarle o para poder recordarle o poder estar ahí para poder ver las situaciones que se están provocando. Pero ¿saben qué? Yo le envío esta carta con este mensaje a ustedes para que ustedes puedan acordarse de que ustedes deben pensar y que deben actuar como es digno de la vocación en la cual fueron llamados, como dice otra parte del apóstol Pablo en otra carta. Entonces dice que debemos tener la misma forma de pensar y la misma manera como Jesucristo se comportaba y como Jesucristo actuaba. Ese otro dice, en otra versión dice, tengan este mismo sentir, ¿cierto? Tengan este mismo sentir. Es este sentir que tuvo Cristo, no se puede imitar. No, yo no lo puedo imitar.
¿En qué sentido? En que yo no lo puedo generar por mí mismo. El que provoca esa manera de pensar y esa manera de actuar como Cristo lo produce el Espíritu Santo en mí. Y para eso tengo que ser salvo. Ser salvo. Para que el Espíritu Santo more en mí, venga en mí y entonces Él me ayude. Él provoca en mí. Yo no lo puedo provocar por mí mismo. Yo no puedo imitar o pensar como Cristo, cierto, por mí mismo. Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder entonces tener esa vida, esa forma, esa manera de vivir y esa manera de pensar y esa manera de actuar como tuvo Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la mansedumbre. Es el Espíritu Santo, es el que provoca en nosotros la humildad. Y no hablamos de la pobreza, no estamos con los zapatos rotos, no, estamos hablando de esa humildad que nace del corazón. Porque en el corazón del hombre dice, engañoso el corazón del hombre. Porque en el hombre hay egoísmo, porque en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón hay orgullo, hay soberbia, hay egoísmo. Y el único que puede producir eso, como hablábamos el otro día, de que pueda transformar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solo puede transformar ese corazón egoísta. Es el Espíritu Santo de Dios. Ese corazón orgulloso se puede volcar a ser un corazón humilde cuando les dejamos que el Espíritu Santo comience a transformar nuestra vida. En esta mañana quiero que veamos cómo es este sentir, cómo es la forma de pensar de Cristo y cómo a través de 3 ejemplos, 3 personajes, 3 hombres, y quizás dentro de esos 3 hombres están representando a muchos también que caminan en el sentir, que caminan en la manera y en pensar como Cristo. Vamos a ver cómo es el sentir de Pablo. Vamos a ver cómo es el sentir de Timoteo. Y vamos a ver cómo es el sentir de Epafrodita. 3 hombres que aparecen en este capítulo y que nos van a mostrar cómo ellos viven esa manera de pensar y actuar. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pablo está diciendo que deben esforzarse. Si en sí la salvación es gratis, si en sí la salvación no hay que pagarla, pero si usted y yo que ya tenemos la salvación, debemos esforzarnos para que las obras, para lo que la salvación produzca, pueda manifestarse en nosotros, pueda ser visible en nosotros. Porque no hay otra manera, no hay otra forma en que podamos decirle a alguien: yo soy salvo, o yo tengo la salvación, o yo tengo a Cristo, sino a través de lo que yo reflejo, a través de lo que yo expreso, a través de lo que es mi forma de actuar, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a mi nuevo ser que ha sido renovado. O sea, por las obras la gente va a entender, por mi testimonio en definitiva, por lo que yo reflejo, por cómo yo vivo. Por eso que el Evangelio, las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas noticias de salvación tienen que manifestarse los frutos, los hechos de que yo soy verdaderamente un creyente, un cristiano. No solamente por lo que yo digo, no solamente por lo que yo puedo expresar,
No solamente, como decíamos el otro día, hablamos como canuto, salimos como canuto de la iglesia, de la casa, pero a veces solo hablar. Y no estamos reflejando, ¿cierto? No estamos reflejando lo que estamos predicando, lo que estamos hablando, o lo que usted dice creer. Por eso el apóstol Pedro decía, ok, yo te voy a mostrar mis obras. Las obras de la fe. Yo te voy a mostrar la evidencia que Cristo está en mi vida. No existe otra manera. No existe otra forma que no sea, cierto, a través de la evidencia que el Señor está generando cambios en nosotros. La salvación la vida de un creyente es un proceso. La vida de perfeccionarse es un proceso. La vida cristiana es un caminar diario. Como decíamos la otra vez, quien haya visto la película El progreso del peregrino, donde va mostrando las distintas etapas del creyente. Y si usted, ahora que hace tanto frío en casa, déjese de ver Netflix y vea el regreso del peregrino. El progreso del peregrino. Y ahí usted va a ver cómo usted se va a identificar y va a decir, wow, yo estoy en esta etapa. Cómo va caminando, cómo va avanzando en su vida, ¿cierto? En su vida espiritual. La vida del creyente camina en un proceso. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos esforzarnos, amado. Debes esforzarte para que también esa salvación pueda producir una obra a través de nosotros. El sentir de Pablo con respecto a la iglesia tiene que ver con la unidad. Porque dice, cierto, esfuércense para demostrar, cierto, los resultados de su salvación. Había una situación, como yo decía, la iglesia estaba en una situación de conflicto. Había divisiones, había discordia. O sea, todo lo que no tenía que ver con la salvación. Todo lo que no tenía que ver por las obras de una iglesia transformada, de una iglesia que predicaba de Cristo, una iglesia que anunciaba, cierto, las buenas noticias de salvación. Estaba viendo situaciones, divisiones, discordia, murmuraciones, pelea entre los hermanos, diferencia entre ellos. Y Pablo dice, estas no son las obras de la salvación. Entonces dice, procuren esforzarse de poder manifestar las obras de la salvación. De poder mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Esfuércense por mantener esa unidad. Ser cuidadosos en poder obedecer a Cristo. Pablo ya no estaba en medio de ellos. Pablo ya no estaba ahí para lidiar con los conflictos. Y muchas veces tampoco, ¿cierto? El pastor va a estar en medio de tu realidad. Porque podemos estar aquí y nos vemos súper bonitos y súper espirituales. Pero no solamente debemos manifestar las obras entre nosotros aquí, sino que cuando nosotros no estamos aquí, cuando estamos afuera, cuando estamos en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, donde usted se encuentre, ¿cierto? Esas obras de la salvación se manifiestan también afuera. Tienen que ver un reflejo de Cristo en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. Por eso es que usted también debe esforzarse por cuidar lo que usted está creyendo. Lo que nosotros, ¿cierto?, estamos proclamando y diciendo. Tiene que decir nuestra manera de vivir. Tiene que ser de acuerdo a lo que tú y yo estamos proclamando, declarando. Aun cuando estemos solos. Y con mayor razón cuando nadie nos ve. Debemos cuidar nuestra salvación. Debemos cuidar lo que el Señor ha hecho
con nosotros. Debemos tener esa devoción en Cristo. ¿Por qué debemos evitar las disputas? ¿Por qué debemos cuidarnos entre nosotros de las diferencias, de las discusiones, de las peleas, de la división, de la contienda dentro de la iglesia? ¿Por qué es tan dañino? ¿Por qué afecta el quejarse, el murmurar o el discutir? Porque la gente solo puede conocer a Cristo, puede llegar a conocer a Cristo solo a través de ti y a través de mí. Solo a través de nosotros. La gente nueva que entra y logra conocernos un poco, ¿cierto? Se hace un cuadro de esta iglesia. O se hace un cuadro, para no ser tan, se hace un cuadro de la iglesia. Y según como sea la iglesia, es lo que la gente va a pensar de la iglesia, de Cristo y de Cristo. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio. Por eso debemos cuidar nuestra forma como nosotros estamos viviendo como creyentes, como cristianos. Porque de la forma en que tú y yo vivimos es como la gente, es el concepto de Dios que va a tener. Mucho tiempo atrás yo le contaba que hubo un tiempo en que vivimos por ahí con mi familia en Santa Raquel con San José de la Estrella. Y vivíamos en esos bloques departamentos cuando llegamos por primera vez a Santiago. Y debajo, en el primer piso, digamos, vivíamos en el segundo, en el primer piso había una familia cristiana que salían los domingos con la Biblia y eran súper espirituales, que hablaban en lengua y cosas así. Pero resulta que ese esposo le daba como bombo en fiesta a la señora. Entonces la gente dice, bueno, ser cristiano significa eso, yo prefiero seguir mi vida. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros, nuestro propio testimonio afecta, daña a las personas para que esas personas puedan acercarse a Cristo. Todos nosotros debemos cuidar nuestro testimonio en el trabajo, en el lugar que se encuentren. Como decíamos el día viernes, debemos ser discípulos ahí en nuestro mundo, en nuestra etnia, en lo que nos rodea. Porque a veces uno dice, debemos comportarnos y ser cristianos en el mundo, y el mundo, uno dice planeta Tierra, ¿qué voy a afectar a los chinos, no? Pero la Biblia cuando habla mundo está hablando tu entorno, tu alrededor, donde tú eres, donde tú estás. Si tú estás en la universidad, ese es tu mundo. Ese es tu entorno. Si usted está trabajando en una casa como asesora, ¿cierto?, de hogar, ese es tu mundo. Si usted está, por ejemplo, tiene una empresa y trabaja con empresarios, con pequeños empresarios, ese es tu mundo. Ese es tu mundo en que tú tienes que afectar. Ese es el mundo que tienen que verte como cristiano, que camina con un modelo de vivir con principios cristianos. Porque la vida, el mensaje de Cristo es un mensaje que enseña un modelo de vida, un estilo de vida, una forma de vivir. No es una religión, amado. Porque ¿qué diferencia tendríamos con los musulmanes? ¿Qué diferencia tengo yo con los testigos de Jehová? ¿Qué diferencia voy a tener con los mormones? ¿Cierto? Ninguna. La diferencia la hace Cristo en nosotros. Y la diferencia la hace que Cristo transforma nuestra vida, cambia nuestra vida, y por lo tanto si Él ha cambiado nuestro corazón, o hay algo que el Señor ha cambiado, o hay una parte, ya para no decir todo, pero una parte de nosotros el Señor ha procesado y ha cambiado, tengo que reflejar, tengo que mostrar, tengo que manifestar. Entonces Pablo está diciendo, ustedes han sido salvados.
a la iglesia. Ustedes han sido cambiados, han sido lavados, han sido transformados. Por lo tanto, entonces compórtense, ¿cierto? Como gente, compórtense como creyentes, compórtense como hijos de Dios y busquen la unidad. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El sentir de Cristo fue que así como el Padre y yo somos uno, dijo, así también yo quiero que ustedes. ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los discípulos, porque estaba hablando a sus discípulos, ¿cierto? Antes de partir estaba el Señor colocando ese sentir en el corazón de sus discípulos, diciéndole así como ustedes me han visto, como soy uno con el Padre, así también quiero que ustedes también sean uno. En ese sentir, los discípulos después replicaron ese sentir en otros. Y ese sentir fue puesto en el corazón de Pablo y Pablo ha puesto ese sentir en el corazón de la iglesia. Que guarden la unidad, que sean solícitos, dice, en guardar la unidad. O sea, debemos esforzarnos por mantenernos unidos. Y no permitir que la división, no permitir que la murmuración, no permitir en la discordia. Y no solamente estoy hablando de esta iglesia. No vaya a pensar de que, ¿quién estará peleado aquí? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? Estoy predicando a la iglesia. Y bueno, también somos de la iglesia, pues. Y si hay alguien que está con aspereza, y si hay alguien aquí que está con tiranteses, bueno, acérquese, arregle, restaure, traiga la paz, vuelva la paz. Porque somos pacificadores. El sentir de Cristo era ser un pacificador. Entonces se arreglan las cosas, se perdonan las cosas y se restaura esa relación. Porque nada puede entorpecer, nada puede ser un obstáculo para la comunión con el Señor. Nada puede entorpecer nuestra relación con Dios, tanto en lo personal como en lo colectivo. Dios no envía bendición. Dice, el Señor dice que Él envía bendición donde hay armonía, donde hay comunión, donde hay unidad. Ahí dice el Señor envía bendición y vida eterna. Donde hay pelea, donde hay discordia, donde hay divisiones, donde hay problemas, donde están todos enojados, todos peleados, el Espíritu de Dios no puede descender. El Espíritu de Dios es un espíritu apacible, hermano. Es un espíritu de paz. Cristo Jesús es el príncipe de paz, amado. No es paz solamente, es príncipe. Tiene un nivel de autoridad en cuanto a paz. Que reine la paz. Él es el príncipe de paz. Y tú puedes hablarle al príncipe de paz para que Él reine la paz en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, amado. Cuando estemos unidos, Señor, tú clama por el príncipe de paz, para que esa paz pueda gobernar nuestros corazones. Un mismo sentir, dice, que tuvo Cristo. ¿Cuál sentir, dice Pablo? Es que había ese acuerdo, había esa unidad, había esa comunión. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, yo necesito que ustedes también, así como Cristo tuvo ese sentir, así como yo también tengo, porque Pablo dijo, como yo tengo ese sentir en Cristo, ese mismo sentir que tuvo Cristo está en mí, entonces yo puedo decir que ustedes también puedan tener ese mismo sentir que tengo yo, de guardar la unidad. Por eso que nuestra vida debería caracterizarse o debería identificarse en cuanto a la pureza moral, la paciencia y la paz. De manera que usted y yo podamos brillar en medio de la oscuridad. Que podamos brillar en medio de una sociedad maligna y perversa.
una sociedad corrompida que está en tiniebla, que está en oscuridad. El Señor requiere que la iglesia sea luz. El Señor requiere que tú donde vayas seas luz. Que en el lugar que tú puedas portar, tú portas la luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy la luz de tu entorno, de tu etnia. Yo soy la luz del mundo. Usted porta la luz del mundo. Y donde quiera que usted va, usted lleva esa luz. Y usted tiene que brillar. En la escritura de Mateo dice que no podemos poner una antorcha, no podemos poner una lámpara, no podemos ponerla debajo de un almud o debajo de un mueble o debajo de un cajón. No tiene efecto. No produce nada. Pierde su valor. Si usted pone una linterna debajo de un cajón, una linterna encendida, no cumple la función. Pierde su valor. Cada creyente que se esconde, cada creyente que no alumbra, cada creyente que deja de brillar, pierde su valor delante de Dios. Porque no está cumpliendo el propósito, porque la luz guía. La luz hace que las tinieblas se disipen, que el entorno, que el ambiente que está alrededor se disipe. Y que usted pueda ser un faro que pueda guiar a otros en medio de las tinieblas, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. Por eso que no permita, amados, que el enojo, la discordia, la amargura, los celos, el orgullo, lo que sea, hermano, que pueda querer venir a nosotros, pueda apagar esa luz en nosotros. No lo permita, no permita eso, que tu luz, tienes que cuidar tu luz. Así como andamos apagando la luz en la casa y cuidando, porque va a subir la luz 40 y tantos %, así que yo ando detrás de los cabros apagando la luz, apagando la luz. Lo que hacía mi papá ahora lo ando haciendo yo. No permitas que nada venga a apagar tu luz. No permitas que nada pueda aplastar, apañar, apagar, que venga a soplar, ¿cierto? Y pueda apagar esa luz que está en nosotros. Que nada apañe, que nada aplaste, que nada apague tu luz, sino que esa luz pueda mantenerse encendida en cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo brillar? ¿Cómo podemos brillar? A través del poder de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra, hacen que esta luz cada día más pueda ser potente y pueda brillar en nosotros para poder transformar y ser un testimonio efectivo en medio del lugar en que nosotros podamos encontrarnos. ¿Cuál es tu responsabilidad? Es brillar. Es brillar. Es como a veces le decimos a la gente, tú tienes que brillar con tus luces propias, ¿no? Tu responsabilidad es brillar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesús. Debes mantener tu lámpara encendida. Debes mantener tu lámpara llena de aceite. Como esa estufa que está llena de parafina para mantener el calor a todos los que están ahí alrededor, así tú también debes mantener tu lámpara con aceite suficiente para que todo aquel que esté alrededor pueda recibir algo de Dios a través de ti o a través de mí. Debemos preocuparnos como iglesia de que la lámpara esté siempre encendida y que no le falte aceite para que la iglesia continúe alumbrando, continúe brillando, continúe manifestando a Cristo.
Por eso que dice, debemos esforzarnos, debemos procurar, debemos poner de nuestra parte, poner de nosotros, no agregar leña a la hoguera, no meterle más leña, no meterle más palo, no, procurar, esforzarnos para que el aceite de la iglesia, la lámpara, cierto, que está en la iglesia, pueda mantenerse encendida y pueda ser brillante y no ser alguien que sea, cierto, que Satanás pueda usarnos para apagar esa lámpara de la iglesia, sino que tú seas un medio, una herramienta, una vía que al contrario, con tu vida puedas mantener aún más fuerte la llama encendida. Y la iglesia que ha sido puesta en medio de este tiempo, en tiempos que son perversos, en tiempos que son malos, ¿cierto? La generación maligna, como dice la palabra, generación perversa, una generación maligna. El Señor nos ha puesto en este tiempo para eso, para alumbrar en medio de toda esa situación. Estamos ahí. Por eso que Jesús dijo, yo no oro para sacarlos del mundo. Yo oro para que el Señor los cuide, para que el Padre los cuide mientras estén ahí. ¿Por qué? Porque es necesario estar en este tiempo. Es necesario, iglesia, brillar en este tiempo. Porque en este tiempo es cuando Dios nos ha puesto y te ha puesto a ti y a mí para que podamos ser luz y sal en esta tierra, para darle sazón, para darle sabor. ¿De qué sirve un condimento? ¿De qué sirve una sal que es insípida? Una sal que no tiene sabor. ¿De qué sirve echar una sal o echar un condimento que está vencido, que ha perdido su sustancia, que ha perdido su sabor? ¿Cierto? Aunque tú le puedas echar cualquier orégano, si ese orégano ya está rancio, si ese orégano ya está, ese condimento, ese aliño completo está ya vencido, ¿cierto? Aunque tú le tires la bolsa, no va a marcar ninguna diferencia entre lo que estás preparando en tu comida. Y solamente dice que solamente la sal, que es insípida, para lo único que sirve es para tirarla al suelo, para ser hollada y aplastada. Pero no fue hecha la sal para ser hollada y ser aplastada, sino que fue dada para cambiar ambiente, para cambiar sabor, para cambiar la atmósfera, para cambiar un entorno, para cambiar una realidad. Por eso somos sal, somos luz. Tú y yo somos sal y luz para afectar todo un ambiente, para cambiar toda una realidad. Pero para eso debemos esforzarnos. Para eso debemos esforzarnos, para poder mantener esa unidad. Mientras estemos divididos, no. Mientras estemos cada uno por su lado, no. Pero mientras la iglesia hace fuerza, mientras la iglesia se mantiene unida, entonces ahí se produce todo un poder de acuerdo. Estar unido no es solamente invitarte a tomar té a mi casa. Estar unido no solamente tiene que ver con hacer un asado y pasarlo bien y reírnos. Es en el acuerdo del Espíritu. Es en el acuerdo de la unidad del Espíritu. Tenemos que llegar a tener tal acuerdo en el Espíritu que a pesar de que estemos distantes, a pesar de que tú vivas en San Bernardo, yo en Puente Alto, usted, qué sé yo, en la Florida, otro en Pudahuel, otro, qué sé yo, en Buin, otro que esté en la Vizcacha, otro que esté en Santiago Centro, ¿cierto? A pesar que geográficamente podamos estar separados, pero en el Espíritu estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Guardando la fe, creyendo en un mismo Dios, habiendo recibido el mismo bautismo, la misma fe, la misma convicción, amado, haber recibido a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es el sentir de Pablo, que es el mismo sentir de Cristo.
Y ese sentir de Cristo que está en el corazón de Pablo es el mismo sentir que le dice ustedes, hermanos de Filipo, también. Y así también nosotros, hermanos de San Bernardo, así también debemos tener ese mismo sentir. Otro sentir que tenía Pablo era del sacrificio. Y tiene que ver con nuestra actitud. Filipenses capítulo 2. Versículo 17, Filipenses 2, verso 17. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. La libación. El sacrificio, la libación. ¿Saben lo que era la libación? Se usaba en el Antiguo Testamento, y tenía que ver con derramar aceite o derramar vino sobre una ofrenda, sobre un sacrificio. Había un altar con leña encendida, se tiraba, ¿cierto? El corderito, el animal se tiraba para sacrificarlo, ¿cierto? Y aun cuando no tenía nada que ver esta libación, era algo excepcional. No era algo que se hacía siempre, sino que era algo excepcional. Y no tenía que ver con redención, no tenía que ver con Cristo. Solamente lo hacían. ¿Para qué? Al derramar ese aceite sobre ese holocausto, al derramar ese vino, lo único que ellos hacían era que se llenaba como de aroma y ese líquido se evaporaba y subía como, cuando usted, ¿cierto?, ve como un humito así, que después se desaparece, se pierde, ¿cierto? Así también era eso, ¿no? Se llenaba de aroma, se evaporaba, en una forma de como nube, ¿cierto? Y desaparecía en el aire. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este lugar? ¿Cuál era ese sentir que tenía Pablo? Tenía que ver con el sacrificio. Lo que Pablo estaba diciendo, yo no quiero que mi vida sea derramada, que mi vida sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. Es decir, Pablo estaba diciendo, mi deseo, mi sentir es poder derramar mi vida completa. Es entregar mi vida en sacrificio al Señor. Ese es mi deseo. Eso es lo que yo estoy anhelando. El poder sacrificar mi vida. ¿Para qué? Que ésta sea consumida por completo. Para que ya no me vean a mí. Así como ese aceite era derramado en ese altar, como ese vino era derramado en ese altar y se llenaba de aroma, pero luego eso se evaporaba y desaparecía. Pablo está diciendo, ese es mi sentir, que yo pueda morir, que yo pueda desaparecer, que no me vean a mí, que vean a Cristo. Ese sacrificio que dice Romano, santo, agradable y perfecto. Ese sacrificio vivo. Ese mismo sentir que tuvo Cristo, que no escatimó, dice ahí Filipenses, de poder entregar e ir a la muerte y muerte de cruz. Pablo toma ese mismo sentir sacrificial de entregarse por completo su vida. Tenía que ver con su actitud. Para que yo, dice, como decía Juan el Bautista, para yo menguar. Para que Cristo crezca, para que Cristo sea glorificado. Nuestro sentir, nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, toda nuestra vida en Cristo es para que Él se vea.
Es para que Cristo sea glorificado a través de mí. Todo sacrificio que tú haces, toda entrega que tú haces, toda rendición que tú haces, toda negación, cada vez que usted se niega a sí mismo, cada vez que usted muere a su forma, a su manera de vivir, para que Cristo viva y more en nosotros, es libación. Cada vez que tú te niegas a hacer lo tuyo, cada vez que tú te niegas a hacer tu propia voluntad, cada vez que tú te niegas a hacer tus propios deseos, deseos de la carne, deseos de todo tipo, cada vez que tú te niegas, renuncias para que Cristo sea glorificado, tú estás haciendo libación, tú le estás ofreciendo como una ofrenda a Dios en sacrificio, y que esa ofrenda, cada vez que tú te estás negando a tu vida, es un sacrificio, amado. Porque duele, por hermano. Porque tienes que degollarte. Porque tienes que vaciarte completamente. Así como el animal era degollado, sacrificado, le dolía al animal, claro, pues. Y la sangre era derramada. Así también, cada vez que usted se niega, también nos duele, pues. Si el morir a uno mismo no es fácil, amado. Nos duele. Y no porque tú tengas un estatus, un nivel ministerial. No, a todos nos duele. A todos nos cuesta morir. Por eso que es un sacrificio. Por eso es un sacrificio vivo. Por eso dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser un seguidor de Cristo, si tú quieres ser un seguidor, niégate a ti mismo. O sea, deja tu forma de vivir, déjala a un lado, toma la cruz y niégate. Toma la cruz y niégate a ti mismo. Y sigue caminando y sígueme, dice el Señor. El viernes aprendí algo interesante. Y aprendí cuando Jesús predicó en el monte, el sermón del monte. Dice que Jesús le seguía a la multitud. Y en un momento dice que, bueno, se llama el sermón del monte porque precisamente Jesús subió a un monte a predicar. Y es el sermón más famoso y más importante que hay. De hecho, el sermón del monte no solamente es el capítulo 5, es el capítulo 5, 6 y 7. O sea, ese mensaje, o sea, si yo predico largo, imagínense. ¿Y sabe qué dice? Que cuando estaba ahí Jesús, dice que Jesús subió. Amén. Jesús subió. Y dice que los discípulos lo siguieron. Y yo le decía a los que estaban ahí, a mis discípulos, decía, ¿se dan cuenta de algo? Jesús no los llamó. Jesús le dijo, vengan, suban conmigo. Jesús pescó sus cositas y subió. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Y a quién le enseñó? A ellos, a los discípulos. Jesús le hablaba a la multitud por parábolas. Pero a quien les revelaba el reino, los misterios del reino, eran a sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los cercanos. Y decía yo, chiquillos, fíjense en esto. ¿Quiénes son los discípulos? Los que suben al monte. Si tú dices ser un discípulo, un seguidor de Cristo, tú tienes que subir al monte. Y en el monte, decía yo, en esa época, en esos tiempos, los montes eran los lugares altos donde se levantaban altares. Altares donde los países paganos, las culturas paganas levantaban adoración a los dioses, pero también el pueblo de Israel también subía al monte y a adorar al Señor, levantar altar para el Señor. O sea que un verdadero discípulo es el que va al monte. Un verdadero discípulo es el que sube al monte. Y subir el monte no es fácil. Subir una montaña no es fácil. Puede ser empinada, puede haber roca, se puede deslizar cierto deslizamiento de rocas, es escarpado, es difícil de llegar arriba del monte.
No es fácil seguir a Jesús. No es para todos. Estaba la multitud que buscaba los panes y los peces. Estaban los seguidores, que eran los que, decía yo, los seguidores son todos aquellos que ni muy adentro ni muy afuera. Ni mucho compromiso, pero tampoco poco. Entre Tongoy y los Vilos, ahí nomás. Yo tengo al pastor ahí nomás. Yo a la iglesia la tengo ahí, ni me meto mucho, ni ahí nomás. Pero los discípulos eran aquellos que estaban comprometidos. Los discípulos fueron los que dejaron su forma de vida por seguir a Jesús. No es fácil ser un discípulo. Ni todos pueden, todos tienen la oportunidad de ser discípulos. Pero ¿sabe qué? Muchos prefieren ser seguidores. ¿Se acuerdan de la parábola de la visión, que tuvo el profeta del alfarero y el barro? Yo le decía a los chiquillos el viernes, decían, ¿saben qué? Hay muchos que quieren ser barro. Hay muchos cristianos que son barro. Cristianos que son salvos. Pero como decía la pastora el domingo pasado, no quieren que que Cristo sea el Señor de su vida. Solo buscan la salvación. Solo buscan la vida eterna, ser salvado. Esos son como el barro, que no quieren ser formados. Son los creyentes que solamente se conforman con ser barro. ¡Qué fome!, le decía yo, porque el barro lo único que sirve es para pisotearlo. Y el barro lo único que provoca es peligro para que otro se caiga y tropiece. Una vez me subí en el Salto del Laja, arriba de una roca que estaba toda barrosa, y para más remate había un letrero que decía, no subirse a la roca porque... Y yo, por hacerme el lindo, me subí con el Josías, y a mitad de la roca nos resbalamos y todo el pantalón lleno de barro. Hay una diferencia entre ser el barro y ser el barro en las manos del alfarero. Yo prefiero ser ese barro que estar en las manos del alfarero para que me dé forma. ¿Sabe por qué? Porque al darte forma te hace útil. No solamente porque usted va a dejar de ser un barro inútil, sino que no solo porque usted va a ser un vaso, ¿cierto?, de honra, sino que a través de ese vaso, a través de esa vida que está siendo transformada, otros van a venir a beber de ese vaso. Eso significa que si el alfarero quiere trabajar con mis manos, con sus manos, Él quiere moldearme, quiere decir que yo estoy dejando que Él sea el Señor, que Él sea el que me transforma, que Él sea el que me moldee, que Él sea el que me forme a lo que Él quiere y no a lo que yo quiero ser, sino que el barro nunca va, ¿cierto?, a querer, el barro no piensa ser como el barro piensa que tiene que ser, sino que Él se dispone en las manos del alfarero para hacer lo que el alfarero quiere hacer en su vida. Ese trato que Dios tiene contigo, ese moldearte cada día, formarte cada día, y si es necesario quebrarte con tal que pueda salir algo útil de eso, permite el barro que aún quiebre lo que está mal formado para hacerlo, ¿cierto?, como el alfarero quiere construir. Eso va a dar belleza a tu vida. Pero no solamente va a dar excelencia para ti, sino que también tu vida va a ser dispuesta para que otros también beban de ahí. Otros puedan, ¿cierto?, querer también ser moldeados por el maestro. Entonces el discípulo se deja moldear, el discípulo se deja formar, el discípulo se deja enseñar. Entonces no es fácil. Pero algunos prefieren ser solo barro. Solo barro.
y no ser ser transformado a algo útil que pueda servir. Nuestra vida, dice Pablo, debe estar dispuesta a ser sacrificada. Esa es la forma de sentir de Pablo. La forma de sentir de Pablo. Consideraba su vida un sacrificio. Por eso que nosotros debemos estar completamente comprometidos con el Señor, con servir a Cristo, para poder edificar la fe de otros también. Cada vez que tú haces un servicio sacrificial, cada vez que usted está sirviendo al Señor, está sirviendo a otros, está sirviendo en la casa, usted está sirviendo también para la fe de otros, para que otros también puedan ser edificados y puedan ser felices. Por eso que Pablo dice, yo estoy feliz. Yo estoy feliz por lo que el Señor ha hecho. Le dice a los hermanos de Filipo, yo estoy feliz por haber sido parte, haber puesto ese granito quizás de arena pequeño para que Cristo se le revelara a ustedes y ustedes puedan ser salvos y hoy puedan ser edificados en la fe. ¿Cuál era el sentir de Timoteo? El sentir de Timoteo era el mismo sentir de Pablo y el mismo sentir de Cristo. ¿Qué es lo que caracterizaba a Timoteo? Su humildad. Timoteo era humilde. Timoteo desde niño fue un niño dócil, humilde, sencillo. Procuró también la unidad. Procuró también el hacer cuerpo, el estar juntos. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Filipenses 2, 19 al 23. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarse al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo. Mira. O sea, decía Pablo, no hay nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre. Él le ha servido a mi lado en las predicaciones de las buenas noticias. Espero enviarlos a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Timoteo era humilde. Timoteo, dice Pablo, tiene ese sentir de ser fiel, de estar al lado. Pablo, muchos colaboradores lo dejaron, lo abandonaron. Pablo dice, hay muchos que a mí me dejaron. Hay muchos que dejaron de ser mis colaboradores porque vieron donde estaba preso o vieron las persecuciones y dijeron, mejor me voy de aquí. Pero Timoteo dice, él es distinto, él ha estado conmigo, él es fiel, él es leal, él había sido fiel, permanecía fiel y era un colaborador, pero un 7. ¿Sabe qué es hermoso tener gente así? ¿Sabe qué es lindo tener gente que es fiel? Es gente que está siempre y más aún que está siendo formada en el mismo sentir. Qué rico poder estar con alguien que tiene ese mismo sentir en Cristo. Qué rico es poder trabajar juntos. Qué rico es poder estar en ese compañerismo codo a codo trabajando. No fiel con la persona, fiel con Cristo. Ese mismo sentir, amado. Cuando hay ese mismo sentir, hay acuerdo. Hay una unidad en el espíritu. Cuando trabajamos junto a alguien que tiene el mismo sentir de Cristo, la tarea se hace grata. La tarea se hace llevadera. Debemos siempre buscar tener personas de ese mismo sentir. Qué rico el poder trabajar juntos, actuar juntos,
aquel que está sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo en Cristo Jesús. Por eso que Pablo hace esta recriminación de que existen muchos creyentes, muchos cristianos que están absortos en sus propias necesidades, están metidos en forma egoísta, haciendo lo suyo propio sin ver la necesidad de otros, sin poder unirse a otros, de poder servir juntos, buscan lo suyo propio. Se aman a sí mismos. Dice que en los últimos tiempos el hombre será cierto, se amará a sí mismo, buscará su autocomplacencia, su autosatisfacción. Ya no va a pensar en el prójimo, le va a dar lo mismo, no va a tener ese sentir de esa preocupación, de tener compasión, de tener misericordia. Pablo estaba diciendo que dentro de todo eso había gente así, pero él estaba diciendo, poniendo a Timoteo como ejemplo, pero mi colaborador Timoteo es alguien humilde, fiel, y que Timoteo, a pesar de que estaba lejos de la iglesia de Filipo, dice Pablo, él mantenía una preocupación por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Porque en un tiempo, en los primeros años de la iglesia de Filipo, Timoteo fue el pastor. En los primeros años, después que Pablo levanta la iglesia de Filipo, Timoteo queda a cargo de pastorear esa iglesia. Por eso que Timoteo no puede cortar ese lazo. Y aún a pesar de que Timoteo estaba en Roma con Pablo, asistiendo a Pablo encarcelado, aún él sentía ese apego por la iglesia, por los creyentes, por los cristianos. Pero también había gente que les daba lo mismo. Tú tienes que juntarte con la gente que tiene ese mismo sentir tuyo. Si tú tienes ese sentir de Cristo en ti, tienes que hacer alianzas, tienes que unirte, ponerte de acuerdo con gente que tenga ese mismo sentir en Cristo. Por eso decía, no busque a los que hacen discordia, a los que quieran dividir, a los que están atornillando al revés, a los que no quieren nada con el Señor. Busca a tus pares, busca a tus hermanos, busca con aquellos que tienen ese mismo sentir en Cristo. Apégate a ellos. Es la única forma, amado, de que usted pueda crecer. Es a través de la palabra de Dios, es a través de buscar gente fiel. Busca gente fiel, hermano, de buen testimonio. Apégate a ellos. Aprende de ellos. Pónete bajo esa cobertura, amado. De esas personas que son fieles, que son leales, que aman a Dios con todo su corazón. Aprende de ellos. ¿Cuál fue el sentir de Epafrodita? Wow. Oye, este era un hombre leal. Hay una diferencia entre ser fiel y ser leal. ¿Sabe usted que el que es leal es aquella persona que estará contigo en las buenas y en las malas? Se puede estar hundiendo el buque y va a morir contigo. El fiel está contigo. Pero apenas se empieza a entrar agua al barco, sálvese el que pueda. Y ahí él no va a decir las mujeres primero, los niños, no, él va a ser el primero, como en el Titanic, donde los tipos ahí, los hombres, eran todos unos cobardes y llenaron los botes, se llenaron de hombres y dejaron a las mujeres. Pero el leal es aquel que muere con el capitán. ¿Y Epafrodita? ¿Ah? El leal sabe quién ha creído. En lo bueno y en lo malo. Permanece. Por eso dice la Escritura que los que permanecen hasta el fin, esos serán salvos. Mira, aunque tengas que rascarte con las uñas, aunque tengas que entrar con abogado al reino, Jesucristo es el abogado. Aunque tu papá tenga que contratar un abogado para sacarte del colegio,
Aunque no sé cómo sea, hermano. Por eso dice la Biblia, si es necesario sacar tu ojo, ¿cierto? Con tal de entrar, como sea, hermano. Como sea. No te puedes quedar. No te puedes quedar atrás. Como seas tienes que caminar. Como seas tienes que pararte. Como seas tienes que avanzar y perseverar hasta el fin. Epafrodita fue un hombre leal. Fue un hombre que dice Pablo fue mi compañero. Mi compañero. Quizás muchas veces fue su paño de lágrima. Epafrodita tenía ese mismo sentir que tuvo Pablo y que tuvo Timoneo. Estaban todos juntos, los tres, porque tenían ese mismo sentir. Trabajaban juntos, no había envidia, no había celo. Se reconocían unos a otros como hermanos en Cristo. Cuesta, hermano, nos cuesta reconocernos como hermanos en Cristo, sirviendo al Señor. Pablo sentía tremendo cariño por Epafrodita, porque él tenía ese mismo sentir. Entonces, como Epafrodita tenía ese mismo sentir en Cristo que tenía Pablo y tenía Timoteo, Pablo podía confiar en él. Cuando uno tiene ese mismo sentir en Cristo, cuando tenemos ese mismo sentir en Cristo, podemos confiar los unos a los otros. Cuando no tenemos el sentir en Cristo, desconfiamos de todo. Y somos mal pensados. Y andamos así como, algo me va a hacer. Pero cuando tenemos ese mismo sentir entre nosotros, en Cristo, entonces podemos confiar el uno a los otros. Porque sabemos que el que está al lado es nuestro compañero, es nuestro colaborador. Dice Pablo que él era un verdadero hermano. Wow. O sea, yo creo que Pablo podía meter las manos al fuego por Epafrodita. Era un colaborador, un compañero de lucha, hermano, compañero en comunista, compañero. Compañero de muy bien, pastora. Le afloró ahí el rechazo. Compañero, ¿cierto? De milicia. Estaban a la par, estaban juntos, estaban hombros con hombros. Y sabían que iba a morir, morimos todos. Y si hay que ir, vamos todos. Dije. Y si hay que pegarle a alguien, vamos todos a pegarle un combo. Había ese acuerdo, había esa unidad, había ese compañerismo. ¿Saben ustedes que Epafrodita fue el pastor también de la iglesia de Filipo? Y cuando estaba con Pablo, Epafrodito enfermó. Y la iglesia sintió mucho tristeza y dolor por la enfermedad de Epafrodito, cuando supo que su pastor estaba enfermo. Y dice que fue tanto que el sentir el dolor, ¿cierto? La preocupación de que incluso llegó a oído de este pastor y se enfermó más todavía. Porque el pastor amaba tanto la iglesia que sintió que le afectó que la iglesia estuviera tan preocupada por él. Y dice la Biblia que él se enfermó más porque la iglesia estaba muy preocupada de él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber que puede haber una iglesia que ama a sus pastores, que cuida a sus pastores, que se preocupa de sus pastores, que ora por sus pastores, que bendice a sus pastores. Yo creo que la mayor honra que puede tener un pastor
es saber que están orando por él. Más que le lleguen los regalos y tenés que honrarme porque tenés que traerme mi regalo para el día del padre y para el día no sé qué. Y que esto y que todo. Así que tú no me traes por ahí el regalo, me estás deshonrando. Más que un regalo físico. Por lo menos para estos pastores. Ahora si usted me trae una colinita, no me voy a enojar. Pero más que eso, es que usted esté orando por sus pastores. Y hay una preocupación de poder orar, no solamente por los pastores, sino que por los líderes. Vemos ahí entonces sentir que había de compañerismo, de lazo, de unidad, de cuerpo, de ser iglesia, de considerarnos unos a otros, de considerar a tu hermano, de considerarlo como un compañero de milicia, un amigo, alguien que va a estar a tu lado. Considerar de tal manera, a tal nivel tenemos que crecer, que tener claro de que sea capaz incluso de dar la vida por ti. De estar dispuesto a pagar el precio, sacrificarse por otro. Ese nivel de amor, de compromiso, es lo que como iglesia en general necesitamos. Esto es, hermano, esta es la atmósfera espiritual que se provoca cuando tenemos un mismo sentir. Cuando cada miembro tiene una relación personal con Dios. Si cada uno de nosotros tuviésemos una relación personal con Dios, podríamos caminar en ese mismo sentir como iglesia. Si cada uno de nosotros forjamos, alimentamos, sostenemos esa relación personal con Dios, se va a provocar eso, porque estaremos hablando en un mismo idioma. No andaremos así cojeando, caminaremos parejitos. Estaríamos pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo, amando lo mismo, aborreciendo lo mismo, negándonos lo mismo, renunciando a lo mismo, avanzando y creyendo en lo mismo, fortaleciendo, alentando. Por eso la Biblia dice que debemos, cierto, sostenernos los soportados los unos a los otros. Y no soportados así como, te soporto. Tengo que soportar el que está al lado mío. No. El sentido cuando dice soportados los unos a los otros es de sostenerse. Literalmente es subirlo arriba de tus hombros. Cuando estamos en ese sentir, cuando tenemos esa relación, esa comunión con Dios, eso se provoca, hermano. Por eso cambia la atmósfera espiritual dentro de una iglesia. Cuando cada miembro de la iglesia, cada uno es responsable y entiende que es un miembro importante dentro del cuerpo y que cada uno cumple una función importante y vital dentro del cuerpo de Cristo. Y eso hace, entonces eso hace que podamos tener un mismo sentir y caminar en la unidad del Espíritu. Así como Jesús caminó con el Padre, así es como entonces Cristo quiere que la iglesia, su novia, pueda caminar en este tiempo. Es la única forma, la única manera que podamos pasar esta generación perversa y maligna. Es mantener unidos, es ser cuerpo, estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, anhelando las mismas cosas. Anhelando la misma cosa, teniendo la misma esperanza, amados, la misma fe, el mismo sentir. Amén. Oremos al Señor y pidámosles al Señor que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Sabe? Lo primero que tiene que haber es un anhelo, un querer, un deseo. Y en el pedir no hay engaño. Porque hay una necesidad. Entonces pidámosle al Señor.
Y en el pedir no significa que seamos tan malos que no tenemos. No, pidamos al Señor. Pidámosle al Señor. Si no hay, pidámosle. Y si hay, que guardemos esa unidad y que podamos tener ese sentir en Cristo. Si no hay, dice Señor, yo necesito, Espíritu Santo, tener el sentir de Cristo, pensar y actuar como Cristo. Si lo tengo, Señor, ayúdame a guardar. Amén.